Bienvenidos a este nuevo viaje hacia el conocimiento profundo. Hoy, les traemos una obra de sabiduría atemporal que ha trascendido culturas y siglos. Tao Te Ching, un texto que nos invita a descubrir los principios esenciales del taoísmo, guiándonos en el camino hacia la armonía, la simplicidad y el equilibrio con el universo. Si te apasiona explorar enseñanzas que tocan el alma, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos audiolibros. En este viaje, cada uno de los 20 capítulos que compartiré te ofrecerá una lección única sobre la vida y la naturaleza humana. Acompáñame. Capítulo 1. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. Sin nombre, es el principio del cielo y la tierra. Con nombre, es la madre de todas las cosas. Por tanto, el que está libre del deseo ve el misterio. El que está lleno de deseo ve solo las manifestaciones. Ambos, misterio y manifestaciones, nacen del mismo origen, pero tienen diferentes nombres. Este origen se llama oscuridad. La oscuridad de la oscuridad, la puerta de todas las maravillas. Este primer capítulo del Tao Te Ching plantea una de las ideas más profundas y desafiantes del taoísmo. El Tao, o el camino, no puede ser expresado completamente en palabras. El Tao es una fuerza primordial que está más allá de nuestra comprensión, y cualquier intento de nombrarlo lo reduce a algo limitado y parcial. Lao se nos dice que el Tao verdadero no puede ser nombrado, porque todo lo que podemos pronunciar o describir se limita a las formas que observamos en el mundo, pero el Tao va más allá de esas formas. La idea de que el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno pone en evidencia la paradoja inherente en cualquier intento de definir o conceptualizar el Tao. Cuanto más tratemos de definirlo, más nos alejamos de su verdadera esencia. Este principio se aplica no solo a las enseñanzas filosóficas de Lao Tse, sino también a la vida cotidiana. Al tratar de controlar o forzar algo, podemos terminar distorsionando su verdadera naturaleza. Por otro lado, Lao Tse introduce una distinción fundamental. El Tao en su estado sin nombre es lo que da origen al cielo y la tierra, el principio generador de todo lo que existe. Cuando nombramos las cosas, estamos tratando de identificar y clasificar lo que el Tao ha creado, pero estas denominaciones nunca pueden capturar su totalidad. Por ejemplo, el Tao es la raíz de todo, pero solo al referirnos a sus manifestaciones, como el sol, la luna, las montañas o los ríos, podemos percibir alguna parte de él. Por tanto, el que está libre del deseo ve el misterio, el que está lleno de deseo ve solo las manifestaciones. Aquí, Lao se establece la importancia de liberarnos del deseo y el ego para comprender el Tao. Los deseos, sean materiales o emocionales, nos mantienen atrapados en lo superficial de las cosas. Cuando estamos llenos de deseos, no podemos ver más allá de las manifestaciones externas. En lugar de percibir el Tao en su estado puro, nos quedamos en lo que es evidente a simple vista. Pero, cuando nos liberamos de esos deseos y buscamos la paz interior, podemos llegar a percibir el misterio profundo que subyace en todo. El misterio del Tao es precisamente lo que no se puede ver a simple vista. Es la esencia que da vida a todas las cosas, pero no se puede captar a través de los sentidos físicos. Es un misterio que solo podemos empezar a comprender cuando nos desapegamos de la constante necesidad de control y deseo. La mente que está en paz, vacía de deseos, es capaz de conectar con la verdadera naturaleza del Tao. Ambos, misterio y manifestaciones, nacen del mismo origen, pero tienen diferentes nombres. Este origen se llama oscuridad. La oscuridad de la oscuridad, la puerta de todas las maravillas. El taoísmo se refiere a esta oscuridad como un estado primordial y misterioso que antecede a toda la creación. La oscuridad de la oscuridad es una metáfora de la profunda unidad del universo, un espacio vacío e indeterminado donde todas las cosas nacen. Esta oscuridad no es un vacío vacío, sino un lugar lleno de potencial. En ella, todo está en su estado original, sin forma, y de ella surge toda la manifestación del mundo. El término puerta de todas las maravillas se refiere a cómo, de esta oscuridad primordial, todo lo que conocemos surge en un proceso continuo de creación. Cada cosa en el universo tiene su origen en el Tao, pero su verdadera esencia permanece oculta y solo se revela cuando entramos en armonía con el Tao. En este sentido, la oscuridad no es algo negativo, sino la esencia misma de la existencia, la fuente y la raíz de todo lo que existe. Este primer capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo y nuestras percepciones.
Lao se nos ofrece un camino hacia una mayor comprensión, que comienza por aceptar que lo que no podemos ver ni nombrar tiene tanto valor como lo que está frente a nosotros. Al liberarnos del deseo y las distracciones, podemos encontrar el camino hacia la paz interior, donde el misterio del Tao puede empezar a revelarse. Capítulo 2. Cuando todos en el mundo reconocen la belleza como belleza, ya existe la fealdad. Cuando todos reconocen lo bueno como bueno, ya existe lo malo. Por tanto, ser y no ser se engendran mutuamente, difícil y fácil se complementan mutuamente, largo y corto se definen mutuamente, alto y bajo se apoyan mutuamente, sonido y silencio se armonizan mutuamente, antes y después siguen mutuamente. Por eso el sabio actúa sin acción, enseña sin palabras. Todo en el mundo está hecho de ser y no ser, y juntos forman el Tao. Este segundo capítulo del Tao Te Ching introduce la profunda interrelación entre los opuestos y cómo, en la visión del taoísmo, todo en la vida tiene su contraparte. Lao se comienza señalando que lo que consideramos bueno y bello solo existe gracias a la presencia de su opuesto, la fealdad y la maldad. El Tao, como principio universal, ve los opuestos no como enemigos o contrarios irreconciliables, sino como aspectos complementarios que nacen del mismo origen. Cuando todos en el mundo reconocen la belleza como belleza, ya existe la fealdad. Cuando todos reconocen lo bueno como bueno, ya existe lo malo. Lao se nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra percepción de la realidad está siempre determinada por las dualidades. Si todo fuera únicamente bueno o bello, no sabríamos apreciar esas cualidades, ya que no tendríamos un marco de referencia. Es gracias a la existencia de su opuesto que podemos entender, clasificar y valorar las cosas que experimentamos. Por ejemplo, la belleza solo es apreciada porque sabemos lo que es la fealdad, y lo bueno solo se valora en contraste con lo malo. La clave aquí está en aceptar que la dualidad es inherente a nuestra experiencia del mundo, y que esta relación mutua entre los opuestos es lo que permite la existencia misma. No podemos tener uno sin el otro, ya que se definen y existen solo en relación al opuesto. Lao Tse no nos dice que debemos rechazar uno u otro, sino que debemos comprender que la existencia de estos opuestos es parte de un todo interconectado. Por tanto, ser y no ser se engendran mutuamente, difícil y fácil se complementan mutuamente, largo y corto se definen mutuamente, alto y bajo se apoyan mutuamente, sonido y silencio se armonizan mutuamente, antes y después siguen mutuamente. Lao se explica cómo las oposiciones no solo coexisten, sino que se producen mutuamente. El ser y el no ser, la existencia y la no existencia, son dos aspectos que surgen de la misma fuente. La dualidad no es una contradicción sino una danza armónica que da forma a nuestro universo. Así, la dificultad y la facilidad, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo, todos se definen en función de su opuesto y no pueden existir sin él. Por ejemplo, el sonido solo existe porque puede ser contrastado con el silencio. Si no existiera el silencio, no tendríamos forma de apreciar el sonido. Este mismo principio se extiende a todos los aspectos de la vida. Lao Tse nos enseña que, lejos de tratar de eliminar los opuestos, debemos aprender a reconocerlos, aceptarlos y ver cómo se equilibran entre sí. Por eso el sabio actúa sin acción, enseña sin palabras. El sabio, en la visión de Lao Tse, es aquel que comprende que la vida misma está en equilibrio gracias a la interacción de estos opuestos, y por eso actúa en armonía con el Tao. No intenta forzar ni controlar, sino que permite que las cosas sigan su curso natural. En lugar de intervenir de manera agresiva o forzada, el sabio actúa sin acción en el sentido de que no impone su voluntad, sino que fluye con el mundo tal como es. Lo mismo ocurre con la enseñanza. El sabio enseña sin palabras, lo que significa que su forma de enseñar no se basa en la imposición ni en el discurso dogmático, sino en la acción y el ejemplo. La sabiduría se transmite más por la forma en que vivimos que por lo que decimos. El sabio no necesita insistir en doctrinas, porque su vida es un testimonio viviente de la verdad del Tao. Todo en el mundo está hecho de ser y no ser, y juntos forman el Tao. Finalmente, Lao se reafirma que todas las cosas en el mundo están compuestas de estos opuestos, que juntos forman el Tao. El Tao no es ni ser ni no ser, sino que es la integración de ambos. Es el principio que subyace en todas las dualidades y que las mantiene en equilibrio. Para vivir en armonía con el Tao, debemos aprender a abrazar tanto los aspectos visibles como los invisibles de la vida, entendiendo que son dos caras de la misma moneda. La vida misma está hecha de estas relaciones,
y la clave para la sabiduría radica en comprender cómo interactúan y se complementan. En este capítulo, se nos ofrece una visión revolucionaria de los opuestos. En lugar de verlos como contradicciones, debemos aprender a ver cómo se interrelacionan y se nutren mutuamente. La aceptación de esta dualidad y el equilibrio entre los opuestos son esenciales para vivir una vida en armonía con el Tao. La enseñanza del sabio, entonces, no es solo verbal, sino que se expresa en la vida misma, mostrándonos el camino a seguir no a través de palabras, sino a través de la acción. Capítulo 3. No exaltar a los sabios evita que el pueblo compita. No valorar las cosas difíciles evita que el pueblo sea ambicioso. No mostrar lo deseable evita que el pueblo sea inquieto. Por eso, el sabio gobierna vaciando el corazón de las personas, llenándolas de lo que carecen, debilitando sus ambiciones y fortaleciendo su cuerpo. Actúa sin forzar, sin imponer nada, y todo en el mundo se orienta por sí mismo. En este tercer capítulo, Lao se profundiza en cómo el sabio debe gobernar, no a través de la imposición de reglas rígidas ni de acciones externas, sino mediante la creación de un ambiente en el cual las personas puedan encontrar el equilibrio y la paz dentro de sí mismas. Aquí, Lao se aleja de la idea tradicional de gobierno, que suele centrarse en la fuerza, el control y la manipulación, y nos presenta una visión más orgánica y natural del liderazgo. No exaltar a los sabios evita que el pueblo compita. Lao se sugiere que, si bien los sabios son importantes, no debemos idolatrarlos ni elevarlos por encima de los demás. La exaltación de las figuras de poder o de sabiduría puede generar una competencia innecesaria entre las personas, lo que lleva a la envidia y al conflicto. El sabio no busca ser reconocido ni tener seguidores, sino que actúa con humildad y busca el beneficio de todos sin resaltar su propio valor. Al no elevar a las personas, se evita crear una jerarquía que fomente la competencia. En cambio, al mantenerse en un plano igualitario, el sabio promueve la armonía y la colaboración natural entre los seres humanos. No valorar las cosas difíciles evita que el pueblo sea ambicioso. Lao Tse también menciona que no debemos valorar excesivamente las cosas difíciles de obtener. Si constantemente se pone un énfasis desmesurado en las riquezas, el poder o los logros arduos, las personas se sienten impulsadas a buscar estas cosas, lo que alimenta la ambición y los deseos desmedidos. Esta constante búsqueda de lo difícil, lo inaccesible o lo deseable puede causar que las personas pierdan el enfoque en lo verdaderamente importante y esencial. En cambio, el sabio enseña que debemos valorar lo simple, lo natural, lo accesible, para que no haya una presión innecesaria en la vida. Al no valorar excesivamente los logros materiales, el sabio crea un ambiente en el cual el pueblo puede ser más equilibrado, menos dominado por la necesidad de acumular bienes o alcanzar objetivos imposibles. Lao Tse nos recuerda que, al valorizar lo natural y lo simple, se elimina la fuente de la ambición desmedida, que solo conduce a la insatisfacción. No mostrar lo deseable evita que el pueblo sea inquieto. Al ocultar lo deseable, o más bien, al no hacer que lo deseable sea el centro de atención, el sabio puede evitar que el pueblo se convierta en algo inquieto y deseoso sin fin. Al promover un entorno donde las personas no estén obsesionadas con lo que les falta, el sabio fomenta la paz interior y la calma. Las personas no deben vivir en un constante estado de deseo, ya que el deseo perpetuo es una fuente constante de inquietud. Cuando dejamos de enfocar nuestra atención en lo que no tenemos, podemos empezar a apreciar lo que ya está a nuestro alrededor. Este principio resuena profundamente con el enfoque taoísta sobre el desapego y la moderación. Lao Tse enfatiza que al evitar que las personas se fijen en lo que desean y lo que les falta, se crea un espacio para la paz interior, donde no hay ansiedad ni preocupación constante por la adquisición de cosas externas. Por eso, el sabio gobierna vaciando el corazón de las personas, llenándolas de lo que carecen, debilitando sus ambiciones y fortaleciendo su cuerpo. El sabio, según Lao Tse, no gobierna a través de la fuerza o el control. En lugar de imponer ideas o principios externos, vacía el corazón de las personas de deseos innecesarios y vacíos, para que puedan ser llenadas con lo que realmente necesitan: paz, sabiduría y equilibrio. El sabio también trabaja para debilitar las ambiciones egoístas y materiales que alejan a las personas de lo esencial, y fortalecer el cuerpo y el espíritu de las personas, para que encuentren su fortaleza en la simplicidad y la armonía. Este acto de vaciar el corazón no se refiere a una negación de los deseos o necesidades, sino un proceso de transformación en el que las personas dejan de ser esclavas de sus deseos y de la constante necesidad de adquirir cosas. De esta manera,
El pueblo puede alcanzar una vida equilibrada, sin estar atrapado por las obsesiones o el afán de poder. Actúa sin forzar, sin imponer nada, y todo en el mundo se orienta por sí mismo. Finalmente, Lao se señala que el sabio no debe forzar nada ni imponer su voluntad. La acción del sabio es suave y natural, como el flujo del río que sigue su curso sin esfuerzo. Cuando el sabio actúa sin imponer su voluntad, cuando no interviene de manera agresiva o manipuladora, todo en el mundo sigue su curso natural. Esta es una de las grandes lecciones del taoísmo. La mejor forma de gobernar, de vivir y de actuar en el mundo es hacerlo sin forzar, sin control excesivo, sino permitiendo que las cosas fluyan de manera natural. Lao se nos enseña que el verdadero poder radica en la capacidad de no imponer, sino de facilitar el proceso natural de la vida. El sabio sabe que el universo ya tiene su orden y su sabiduría intrínseca, y su trabajo es alinearse con ese flujo y guiar a las personas de manera tranquila, sin esfuerzo. Este capítulo nos presenta una visión radicalmente diferente de cómo se debe liderar y vivir. En lugar de buscar controlar, competir o imponer, Lao se nos muestra que el sabio actúa con calma, con humildad y con una profunda comprensión de la naturaleza de las cosas. La clave para gobernar y vivir en armonía está en vaciar nuestras vidas de deseos innecesarios, en aprender a actuar sin forzar y en permitir que el mundo se oriente por sí mismo. Así, se logra una vida de paz, equilibrio y verdadera sabiduría. Capítulo 4. El Tao es vacío, pero no se agota. Es profundo, pero no se llena. Es el abismo de donde surgen todas las cosas. Tejiendo con él, las cosas se transforman, pero no se agotan. Profundo y vacío, como un pozo, de donde nunca se acaba el agua. Al principio de los tiempos, el Tao estaba en su pleno poder, pero por mucho que se use, no se agota. En el cuarto capítulo, Lao se describe el Tao en términos de vacío, profundidad y plenitud. En su descripción, el Tao es algo que parece paradójico. Es vacío, pero no se agota. Es profundo, pero no se llena. Este vacío no es una carencia, sino un espacio lleno de potencial y creatividad infinita. Lao se nos invita a comprender que el Tao no es una entidad finita o limitada, sino una fuente constante que siempre está en proceso de creación y transformación. El Tao es vacío, pero no se agota. Una de las primeras imágenes que Lao se nos da sobre el Tao es la del vacío, algo que a menudo se percibe como una falta o ausencia. Sin embargo, el Tao no es un vacío vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Este vacío es la esencia misma de la creación, porque es en el vacío donde todo puede surgir. En este vacío, no hay limitación, ya que por más que se utilice o se explote, nunca se agota. Es una energía inagotable que da origen a todo lo que existe en el universo. Este concepto nos reta a reconsiderar nuestra visión del vacío. En lugar de verlo como algo negativo o inútil, Lao se nos muestra que el vacío es esencial para la vida, la creación y la transformación. Es la base sobre la cual todo lo demás se construye, una presencia que está más allá de cualquier forma o definición. Es profundo, pero no se llena. El Tao también es descrito como algo profundo, pero al mismo tiempo, no puede ser llenado. A pesar de su profundidad infinita, nunca llega a ser saturado. Esto sugiere que el Tao es un principio que abarca toda la realidad, pero no puede ser limitado ni completamente comprendido por la mente humana. Al igual que el vacío, la profundidad del Tao no es algo que se pueda medir o agotar, ya que siempre está más allá de cualquier intento de contenerlo. Esta idea nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con lo profundo. A menudo buscamos llenar los vacíos de nuestra existencia con objetos, logros o placeres temporales, pero Lao se nos recuerda que el Tao, el principio esencial de la vida, no puede ser llenado de esa manera. El vacío y la profundidad son parte de la esencia misma de nuestra experiencia humana, y debemos aprender a aceptar y vivir en armonía con ellos. Es el abismo de donde surgen todas las cosas. El Tao es descrito aquí como un abismo, una imagen poderosa que sugiere la vasta e ilimitada fuente de todas las cosas. Desde este abismo, todo lo que conocemos y experimentamos surge. El Tao es la raíz primordial que da origen a la vida, pero no de manera lineal o predecible, sino de una forma orgánica y fluida. Todo lo que existe, todo lo que percibimos como separado, proviene de este abismo, de este principio universal que está más allá de nuestra comprensión. En este sentido, el Tao no es solo una energía abstracta, sino la fuente de todas las manifestaciones de la realidad.
El hecho de que sea un abismo sugiere que no podemos ver ni comprender todo lo que surge de él, pero sabemos que todo proviene de esta fuente original. Este concepto nos invita a confiar en que, aunque no podamos comprender todo lo que sucede en el universo, todo tiene su origen en el Tao, en este abismo primordial. Tejiendo con él, las cosas se transforman, pero no se agotan. Lao se nos ofrece una visión dinámica del Tao, en la que todo lo que existe está en constante transformación. El Tao teje las cosas, lo que implica que todo en el universo está interconectado y que cada acción, pensamiento y movimiento tiene un impacto en la totalidad. Sin embargo, a pesar de esta transformación constante, el Tao no se agota. Al contrario, es un proceso continuo de creación que nunca llega a su fin. La metáfora del tejido sugiere una red de interrelaciones que conecta todos los aspectos de la vida. La transformación es un proceso constante e inevitable, pero el Tao permanece intacto, inmutable en su esencia, aunque siempre en movimiento. Profundo y vacío, como un pozo, de donde nunca se acaba el agua. La imagen final que Lao se utiliza es la del pozo, un pozo profundo y vacío del que nunca se agota el agua. El agua, en este caso, simboliza la vitalidad, la energía y la creación que brota constantemente del Tao. Este pozo nunca se vacía, lo que indica que el Tao es una fuente inagotable de vida, de creatividad y de sabiduría. A pesar de que todos los seres y todas las cosas surgen de él, el Tao permanece lleno y no se ve disminuido. Esta metáfora también refleja la idea de que, al igual que un pozo, el Tao es accesible para todos. Cualquiera puede beber de él, acceder a su sabiduría y vivir en armonía con él, pero nunca se acaba. A medida que más personas se acercan al pozo, el agua sigue fluyendo, como la energía del Tao, que siempre está disponible, siempre presente. Al principio de los tiempos, el Tao estaba en su pleno poder, pero por mucho que se use, no se agota. Al final del capítulo, Lao se hace una referencia al origen del Tao, sugiriendo que en el principio de los tiempos, el Tao estaba en su pleno poder, pero este poder no disminuye ni se agota con el uso. El Tao es eterno e infinito, y aunque todo en el universo esté en constante cambio y transformación, el Tao permanece como la fuente constante de todo lo que es y lo que será. Este capítulo es una profunda reflexión sobre la naturaleza del Tao. A través de las imágenes del vacío, la profundidad, el abismo y el pozo, Lao se nos presenta al Tao como un principio que es a la vez fundamental y misterioso, inagotable y siempre presente. Nos invita a comprender que, al igual que el Tao, la vida fluye constantemente, transformándose, pero siempre manteniendo su esencia intacta. El Tao es la base de toda la creación, una fuente que nunca se agota y que siempre está a nuestra disposición. Capítulo 5. El cielo y la tierra no son benevolentes. Tratan a las criaturas como perros de paja. El sabio no es benevolente. Trata a las criaturas como perros de paja. El espacio entre el cielo y la tierra es como un fuelle vacío. Cuanto más se mueve, más aire entra. Cuanto más se habla, menos se escucha. Mejor es el que guarda silencio. El sabio actúa sin acción, enseña sin palabras. Todo en el mundo sigue su curso sin necesidad de intervenir. En este capítulo, Lao se hace una reflexión profunda sobre la naturaleza del universo y la manera en que el sabio debe relacionarse con él. A través de la comparación entre el cielo, la tierra y el sabio, el capítulo revela un enfoque no convencional del comportamiento humano frente a la vida, el gobierno y la sabiduría. El cielo y la tierra no son benevolentes. Tratan a las criaturas como perros de paja. Una de las primeras afirmaciones de Laos es que tanto el cielo como la tierra no son benevolentes, es decir, no actúan con una intención personal de beneficiar o favorecer a las criaturas. Esta declaración puede parecer desconcertante si la entendemos desde una perspectiva humanista, ya que solemos asociar benevolencia con la idea de hacer el bien a los demás. Sin embargo, el cielo y la tierra, según Lao Tse, actúan de manera impersonal, sin juicio ni favoritismo. El cielo y la tierra no se preocupan por las criaturas, simplemente les brindan las condiciones necesarias para existir. Son imparciales, proporcionan sustancia, agua y espacio, pero no se muestran con emociones humanas como la benevolencia o la maldad. Al comparar a las criaturas con perros de paja, Lao se refuerza la idea de que el cielo y la tierra simplemente les dan el mismo trato indiferente que darían a cualquier cosa que se haya creado. Este trato equitativo no está basado en ninguna preferencia personal, sino en una acción natural y universal, sin intervención emocional ni juicio moral. Así,
Lao se nos invita a reflexionar sobre la manera en que las fuerzas naturales operan en el mundo. Imparciales, libres de deseos, simplemente siendo lo que son. En este sentido, el sabio debe aprender de la imparcialidad del cielo y la tierra. El sabio no es benevolente. Trata a las criaturas como perros de paja. El sabio, en esta misma línea, no es benevolente en el sentido tradicional de tratar a los demás como si fueran objetos a los que se les debe hacer el bien. Lao se nos dice que el sabio actúa sin favoritismos, sin la necesidad de dar más de lo necesario a unos u otros. El sabio no se ve como un benefactor que impone su voluntad en el mundo, sino como alguien que sabe que, para vivir en armonía con el Tao, debe mantener una actitud de distanciamiento y no intervención. El sabio actúa con equilibrio y calma, sin esperar recompensas ni buscando favorecer a los demás de forma personal. Esto no significa que el sabio sea cruel o indiferente, sino que su sabiduría le permite reconocer que las criaturas, al igual que el cielo y la tierra, deben ser tratadas de una manera que no implique forzar su naturaleza. No debe intervenir más de lo necesario. Este principio nos enseña a no vivir en función de nuestras expectativas de lo que los demás deben recibir, sino en la aceptación de lo que es y de lo que cada uno necesita en su propio proceso de vida. El espacio entre el cielo y la tierra es como un fuelle vacío. Cuanto más se mueve, más aire entra. A través de la imagen del fuelle, Lao se nos presenta un principio fundamental del Tao, la importancia del vacío y la capacidad de este espacio para generar transformación. Un fuelle vacío se mueve y, al hacerlo, absorbe aire. El fuelle, al estar vacío, es capaz de recibir y de expandirse. Lao se utiliza esta metáfora para describir la flexibilidad y la capacidad de los espacios vacíos para crear movimiento, expansión y vitalidad. Este principio puede verse reflejado en la manera en que la vida misma fluye. Cuanto más flexible, vacío y receptivo es el ser, más es capaz de recibir energía, vitalidad y sabiduría. El vacío, al igual que el fuelle, es esencial para la vida y la transformación. El sabio es aquel que no se cierra a las experiencias de la vida, sino que, como el fuelle, se mantiene abierto y receptivo. La lección que Lao se nos deja aquí es que la flexibilidad, la disposición a recibir y la apertura son esenciales para crecer, aprender y transformarse. Cuanto más se habla, menos se escucha. Mejor es el que guarda silencio. Lao se hace una crítica a la tendencia humana de hablar en exceso y de llenar el espacio con palabras. A medida que hablamos más, nuestra capacidad de escuchar y de aprender disminuye. El sabio, en lugar de hablar sin cesar, prefiere el silencio, ya que en él se encuentra una mayor conexión con el Tao y una comprensión más profunda. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una herramienta para la contemplación, la meditación y la escucha profunda. Al guardar silencio, el sabio abre su mente y su corazón para escuchar con más atención y para percibir lo que está más allá de las palabras. El silencio permite que la sabiduría surja desde dentro, sin la interferencia del ego o de la necesidad de imponer una opinión. Lao se nos enseña que el verdadero entendimiento y la verdadera sabiduría nacen de la capacidad de estar en silencio y de escuchar a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. El sabio actúa sin acción, enseña sin palabras. Todo en el mundo sigue su curso sin necesidad de intervenir. Finalmente, Lao se cierra este capítulo con una de las enseñanzas más fundamentales del taoísmo. El sabio actúa sin acción y enseña sin palabras. En lugar de buscar imponer su voluntad o de intervenir de manera activa en los asuntos de los demás, el sabio actúa de manera natural, permitiendo que las cosas sigan su curso sin forzarlas. La enseñanza del sabio no se basa en las palabras, sino en el ejemplo, en la acción que fluye de manera orgánica y en armonía con el Tao. Esta idea se refiere al concepto de Wu Wei, que significa no acción o acción sin esfuerzo. No se trata de la inactividad, sino de actuar de manera fluida y sin resistencia, en armonía con las fuerzas naturales del universo. El sabio sabe que el mundo sigue su curso por sí mismo, y no necesita intervenir para corregir o controlar las situaciones. Al contrario, al dejar que las cosas sigan su curso natural, el sabio fomenta la paz y la armonía. Este capítulo nos enseña que el sabio debe actuar con una actitud de imparcialidad y flexibilidad, similar a la del cielo y la tierra, que no interfieren en el curso de los eventos. El sabio no busca la benevolencia en términos humanos, sino que permite que la vida siga su curso natural, sin forzar ni intervenir innecesariamente. La clave está en la receptividad, el silencio y la capacidad de actuar sin esfuerzo, permitiendo que todo se desarrolle de manera armoniosa. Capítulo 6.
El espíritu del valle nunca muere. Se le llama el misterio femenino. La puerta del misterio femenino es la raíz del cielo y de la tierra. El que es constante en ella no conoce el agotamiento. Es profunda, parece ser la madre del mundo. Quien la conoce vive con ella, y quien vive con ella nunca se separa de ella. Se puede considerar la madre del cielo, la madre de la tierra, y la madre de todos los seres. En este capítulo, Lao se nos invita a meditar sobre un principio fundamental del Tao, el misterio femenino, simbolizado por el espíritu del valle. Este misterio no es algo abstracto o teórico, sino una energía profunda y continua que está presente en todo lo que existe. Lao se utiliza la metáfora del espíritu del valle para describir la naturaleza del Tao, un espacio receptivo, lleno de potencial y de vida. A través de esta imagen, nos invita a conectar con una dimensión más profunda de nuestra existencia y de la naturaleza. El espíritu del valle nunca muere. Se le llama el misterio femenino. La afirmación de que el espíritu del valle nunca muere nos dice que hay una fuerza vital y continua en el universo que nunca se agota, nunca desaparece. El espíritu del valle es una metáfora del Tao, esa energía invisible y misteriosa que da vida a todo. El valle es un espacio profundo y receptivo, un lugar en el que todo lo que es necesario para la vida puede fluir sin esfuerzo. Así, el Tao, como el espíritu del valle, es un principio vital que no conoce el desgaste ni el fin. Es constante y eterno, siempre presente y disponible. Lao Tse también se refiere a este principio como el misterio femenino. La palabra femenino aquí no se refiere al género, sino a una cualidad energética asociada con la receptividad, la suavidad y la fluidez. La energía femenina es aquella que no busca imponerse, sino que fluye y se adapta al entorno. Es la cualidad que permite al Tao mantenerse constante y sin agotarse, una energía que se encuentra en todo lo que es, en todo lo que sucede en el mundo natural. La puerta del misterio femenino es la raíz del cielo y de la tierra. Aquí Lao se nos dice que la entrada al misterio femenino, la comprensión profunda del Tao, es la raíz del cielo y de la tierra. Esta metáfora sugiere que el Tao, representado por el misterio femenino, es la raíz primordial de todo lo que existe. El cielo y la tierra, que en su vastedad parecen separados y distintos, en realidad provienen de esta raíz común. Al comprender el misterio femenino, se accede a la raíz de toda la creación, la fuerza que da origen al cielo, la tierra y todo lo que existe entre ellos. Esta metáfora también habla de la interconexión de todas las cosas. El Tao, el misterio femenino, no es algo aislado, sino que es la raíz de todas las manifestaciones del mundo. El sabio, al entrar en contacto con esta raíz, se conecta con la esencia misma de la existencia y encuentra paz y armonía con todo lo que lo rodea. El que es constante en ella no conoce el agotamiento. La constancia en el misterio femenino, en la conexión con el Tao, es lo que permite al sabio mantener su energía y equilibrio sin agotarse. El Tao no requiere esfuerzo, no se basa en la lucha o en la competencia. Al vivir en armonía con el Tao, el sabio no se ve desgastado por las tensiones y las demandas de la vida, sino que fluye con ellas de manera natural. La conexión constante con esta fuente primordial permite al sabio permanecer vital y en equilibrio, sin caer en el agotamiento o la fatiga. El concepto de no agotarse refleja una de las cualidades esenciales del Tao, la suavidad y la fluidez. En lugar de enfrentarse de manera directa o violenta con los desafíos de la vida, el sabio fluye con ellos, adaptándose a las circunstancias y permitiendo que las energías de la vida trabajen para él, en lugar de en su contra. Es profunda, parece ser la madre del mundo. El misterio femenino, según Lao Tse, es una energía profunda, que no solo sustenta la vida, sino que parece ser la madre del mundo. Este concepto se refiere a la idea de que el Tao es la fuerza originaria de todo lo que existe. Al igual que una madre da origen a sus hijos, el Tao da origen a todas las cosas en el universo. Es la fuente que da vida y permite que todo se desarrolle de acuerdo con su propio ritmo y naturaleza. Lao se nos invita a reconocer que el mundo entero proviene de esta madre primordial, de este misterio que no es visible pero que es fundamental para la existencia de todo lo que conocemos. La imagen de la madre también habla de la compasión y la receptividad. Al igual que una madre acoge a sus hijos con amor y sin juicio, el Tao acoge todas las formas de vida, proporcionando lo que cada ser necesita para crecer y desarrollarse. El sabio, al conectarse con esta energía, también actúa de manera compasiva y sin juicio, permitiendo que las cosas sigan su curso natural sin tratar de controlarlas.
Quien la conoce vive con ella, y quien vive con ella nunca se separa de ella. El conocimiento del Tao, según Lao Tse, no es solo intelectual, sino experiencial. Aquello que conoce el Tao no es quien lo entiende desde una perspectiva racional, sino quien vive en armonía con él, quien fluye con el misterio femenino. Vivir con el Tao es estar en constante conexión con la raíz de todas las cosas, aceptando su presencia en cada momento. El que vive con el Tao no se separa de él, porque el Tao no es algo que se pueda perder, sino algo que está siempre presente, disponible para quien lo busca. Este concepto subraya la importancia de la práctica constante en la vida del sabio. El Tao no es un conocimiento que se pueda adquirir una vez y para siempre, sino una relación continua, una forma de vivir que se cultiva a lo largo del tiempo. El sabio no se desvía de esta conexión porque sabe que es la fuente de su paz y su sabiduría. Se puede considerar la madre del cielo, la madre de la tierra, y la madre de todos los seres. Finalmente, Lao se refuerza la idea de que el misterio femenino es la madre de todo lo que existe. El Tao es la madre primordial, el origen de todo lo que hay en el universo. Esta visión no es solo cósmica, sino profundamente humana. Al conectarnos con el Tao, nos conectamos con nuestra propia fuente de vida, con la energía que nos da la vitalidad y nos permite existir en armonía con el mundo que nos rodea. El Tao no es solo un principio abstracto, sino una presencia viviente, una fuerza que da vida a todas las criaturas y que, al mismo tiempo, es parte de cada uno de nosotros. La Madre del cielo y de la tierra está también dentro de nosotros, esperando ser descubierta y vivida de manera plena. Este capítulo nos invita a profundizar en el misterio del Tao, representado aquí como el espíritu del valle y el misterio femenino. Lao se nos muestra que el Tao es la fuente originaria de toda la creación, una fuerza constante y vital que no se agota ni se desvanece. Vivir en armonía con el Tao es vivir en conexión con la raíz de todas las cosas, fluyendo con la vida sin esfuerzo y sin agotarse. Al comprender este misterio, el sabio alcanza una sabiduría profunda, que le permite vivir en paz y equilibrio con todo lo que le rodea. Capítulo 7. El cielo es eterno, la tierra es perdurable. ¿Por qué son el cielo y la tierra eternos y perdurables? Porque no viven para sí mismos. Por eso son eternos. El sabio pone su ser en segundo plano, y por eso alcanza la perfección. El sabio pone su ser en segundo plano y, por lo tanto, logra la eternidad. Porque no vive para sí mismo, sino para los demás, él está en armonía con el todo. Este capítulo es una de las meditaciones más profundas de Lao Tse sobre la naturaleza del Tao y la forma en que el sabio debe vivir en relación con el mundo. En primer lugar, hace una observación sobre la perdurabilidad y la eternidad de los principios fundamentales del universo, el cielo y la tierra. Lao Tse no se limita a describir estos elementos como simples componentes del cosmos, sino como manifestaciones de un principio más grande que es la base de la vida misma. El cielo es eterno, la tierra es perdurable. ¿Por qué son el cielo y la tierra eternos y perdurables? Porque no viven para sí mismos. Por eso son eternos. Lao Tse comienza este capítulo con una profunda reflexión sobre el cielo y la tierra. El cielo y la tierra son eternos no porque sean inmortales en el sentido humano, sino porque no viven para sí mismos. Estas fuerzas cósmicas, que parecen estar por encima de todo lo demás, no actúan con la intención de obtener algo para sí mismas. El cielo no se esfuerza por ser cielo, ni la tierra por ser tierra. Su eternidad y durabilidad provienen de su desinterés, de su falta de egoísmo. El cielo y la tierra simplemente siguen su curso natural sin buscar beneficio propio. Este principio tiene una enseñanza profunda para el ser humano. En lugar de vivir para uno mismo, en busca de la satisfacción personal, la verdadera eternidad se encuentra en el sacrificio del ego y en la dedicación al bien común. El cielo y la tierra nos muestran que la clave de la perdurabilidad es el desapego y la apertura a lo que es más grande que el yo individual. Vivir para los demás, para el mundo, sin buscar el beneficio propio, es la forma en que las fuerzas más grandes del universo continúan existiendo. El sabio pone su ser en segundo plano, y por eso alcanza la perfección. Lao Tse extiende esta enseñanza al sabio, quien al igual que el cielo y la tierra, pone su ser en segundo plano. La clave de la perfección en este contexto es el desapego del ego. El sabio no vive para satisfacer sus propios deseos o expectativas, sino que está al servicio del Tao y del bien común. Al poner sus propios intereses en segundo plano, el sabio se convierte en un canal puro para que la energía del Tao fluya a través de él.
Este poner el ser en segundo plano no significa negar la propia existencia, sino trascender el ego, el deseo individual y el apego personal. El sabio, al no aferrarse a su identidad, puede vivir en perfecta armonía con el Tao, y esa es la razón por la que alcanza la perfección. La perfección no es un logro que se busca de manera egoísta, sino un estado de fluidez y armonía con el universo. El sabio pone su ser en segundo plano y, por lo tanto, logra la eternidad. Lao se refuerza este punto al afirmar que, al poner su ser en segundo plano, el sabio también logra la eternidad. Al renunciar al ego y al deseo personal, el sabio se convierte en uno con el Tao, que es eterno. La idea de la eternidad aquí no es una existencia infinita en el tiempo, sino una conexión profunda con la esencia del universo. Cuando uno vive sin ego y en alineación con el Tao, se convierte en eterno, ya que trasciende los límites temporales de la vida individual. La eternidad no se refiere a una vida larga o sin fin, sino a una continuidad de la existencia en armonía con el todo. El sabio, al estar en contacto con el Tao, no está limitado por las preocupaciones mundanas o por la vida y la muerte. Su vida se convierte en una manifestación continua del Tao, y por ello, en un sentido profundo, es eterna. Porque no vive para sí mismo, sino para los demás, él está en armonía con el todo. El sabio vive para los demás, no en el sentido de sacrificarse o de servir con sacrificio, sino en el sentido de que su vida está dirigida por principios que benefician a todos. Al vivir sin ego, el sabio no pone sus intereses personales por encima de los demás. Al contrario, entiende que su bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de todos los seres. La armonía con el todo solo se alcanza cuando uno reconoce que no está separado del resto del universo, sino que es parte de un todo interconectado. Este principio también resalta la importancia de la interdependencia. Vivir para los demás no significa renunciar a uno mismo, sino comprender que nuestra existencia está entrelazada con la de los demás. El sabio actúa en armonía con el universo, no buscando su propio beneficio, sino permitiendo que su vida sea una expresión de la unidad de todas las cosas. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la eternidad y la perfección en relación con el Tao. Lao se nos enseña que la verdadera perdurabilidad no proviene de la búsqueda del beneficio personal, sino de vivir sin ego, en servicio al bien común. El sabio, al poner su ser en segundo plano, se alinea con el Tao y alcanza una vida de armonía y equilibrio, que es, en su esencia, eterna. La verdadera perfección es vivir sin separar el propio interés del interés de todo lo que nos rodea, reconociendo nuestra conexión con el todo y fluyendo con la vida de manera natural y sin esfuerzo. Capítulo 8. La suprema bondad es como el agua. El agua beneficia a todas las cosas sin competir con ellas. Se sitúa en los lugares bajos que los demás desprecian. Por eso está cerca del Tao. En la morada, el sabio ama la tierra. En el corazón, ama la profundidad. En la compañía, ama la benevolencia. En las palabras, ama la sinceridad. En el gobierno, ama el orden. En los asuntos, ama la capacidad. En la acción, ama el tiempo oportuno. Solo quien no compite está libre de reproche. Lao se utiliza la metáfora del agua para describir la suprema bondad, revelándonos un principio esencial del Tao. El agua, en su humildad y fluidez, nos muestra el camino de la virtud, no a través de la fuerza o la competencia, sino mediante la adaptación y el servicio. Al igual que el agua, la bondad suprema no busca imponerse, sino que nutre y beneficia a todos sin hacer distinción ni exigir nada a cambio. La suprema bondad es como el agua. El agua beneficia a todas las cosas sin competir con ellas. El agua es el ejemplo perfecto de la bondad porque no tiene intención de dominar ni de resistirse. Simplemente fluye, buscando los caminos que se le abren sin oposición. En este flujo natural, el agua beneficia a todo lo que toca, riega la tierra, da vida a las plantas, calma la sed de los seres vivos, limpia y purifica. Pero nunca exige reconocimiento, ni compite con aquello que nutre. Este es un principio fundamental del Tao. La bondad no debe ser forzada, ni debe buscar reconocimiento. La verdadera virtud no se impone sobre los demás ni intenta sobresalir, sino que actúa en armonía con la naturaleza, beneficiando sin buscar recompensa. En una sociedad donde el esfuerzo y la competencia son considerados virtudes, Lao se nos invita a reconsiderar, ¿acaso no es más sabia aquella persona que fluye con la vida, ayudando y contribuyendo sin luchar ni imponer su voluntad? Se sitúa en los lugares bajos que los demás desprecian.
Por eso está cerca del Tao. El agua siempre busca los lugares más bajos, los rincones que los demás evitan. No teme descender, porque en ello encuentra su mayor poder. No se aferra a las alturas, no busca imponerse, sino que se acomoda a la forma del recipiente que la contiene. Este pasaje nos habla de la humildad como camino para acercarnos al Tao. La verdadera grandeza no se encuentra en elevarse por encima de los demás, sino en descender con humildad, en aceptar los lugares que otros desprecian sin resistencia ni queja. El sabio, como el agua, no busca estar por encima de los demás ni ansía el prestigio. Prefiere la sencillez y la quietud, porque sabe que es ahí donde reside la verdadera conexión con el Tao. La humildad no es debilidad, sino sabiduría. La persona que no teme descender, que acepta los lugares bajos con serenidad, se vuelve fuerte y fluida como el agua. En la morada, el sabio ama la tierra. En el corazón, ama la profundidad. En la compañía, ama la benevolencia. En las palabras, ama la sinceridad. En el gobierno, ama el orden. En los asuntos, ama la capacidad. En la acción, ama el tiempo oportuno. Lao se nos da aquí una guía práctica sobre cómo aplicar los principios del Tao en la vida cotidiana. Así como el agua se adapta a cada situación, el sabio debe cultivar cualidades específicas en distintos aspectos de la vida. En la morada, ama la tierra. El lugar donde habitamos debe ser simple y en armonía con la naturaleza. El sabio no busca el lujo ni la ostentación, sino la conexión con lo esencial. En el corazón, ama la profundidad, no se queda en la superficie de las cosas, sino que busca la verdad en lo más profundo de su ser. No se deja llevar por las emociones superficiales, sino que cultiva un corazón sereno y reflexivo. En la compañía, ama la benevolencia. En las relaciones con los demás, practica la bondad y la comprensión. No juzga ni busca dominar, sino que se acerca a los demás con una actitud de compasión. En las palabras, ama la sinceridad. El sabio no usa las palabras para manipular ni para adornar la verdad. Habla con honestidad y precisión, diciendo solo lo necesario. En el gobierno, ama el orden, no impone su autoridad con rigidez, sino que organiza con equilibrio y justicia, permitiendo que las cosas fluyan de manera natural. En los asuntos, ama la capacidad. En el trabajo y en la vida práctica, el sabio actúa con eficiencia y sabiduría. No se dispersa en lo innecesario, sino que se enfoca en lo que es útil y esencial. En la acción, ama el tiempo oportuno, no actúa impulsivamente ni se apresura, sino que espera el momento adecuado para cada cosa. Actuar en el momento preciso es una de las mayores formas de sabiduría. Cada uno de estos aspectos es una aplicación del principio del agua. Adaptabilidad, humildad, fluidez y acción sin esfuerzo. Solo quien no compite está libre de reproche. Este verso final nos recuerda que la lucha constante por sobresalir genera conflictos y sufrimiento. Quien compite y busca imponerse sobre los demás siempre encontrará oposición y crítica. En cambio, quien fluye con la vida sin competir ni buscar reconocimiento, vive en paz consigo mismo y con los demás. La ausencia de competencia no significa pasividad, sino actuar con naturalidad y sin forzar las cosas. El sabio no necesita demostrar su superioridad ni entrar en luchas innecesarias, porque entiende que el Tao sigue su propio curso y que todo llega a su debido tiempo. Este capítulo nos enseña que la bondad suprema no es un acto de fuerza, sino de suavidad y fluidez. Lao se nos muestra que el camino de la virtud es como el agua, humilde, adaptable y libre de egoísmo. Nos invita a vivir sin competencia, a buscar la armonía en lugar del conflicto, y a actuar con sabiduría en cada aspecto de la vida. Siguiendo este principio, podemos encontrar una vida más equilibrada y serena, donde no haya necesidad de lucha ni esfuerzo innecesario. Como el agua, podemos aprender a fluir, a nutrir sin exigir, y a encontrar fortaleza en la humildad. Capítulo 9. Llenar hasta el borde un vaso no es tan útil como detenerse a tiempo. Afilar demasiado una hoja la vuelve frágil y difícil de usar. Acumular riquezas y honores conduce a la ruina. Retirarse cuando se ha cumplido el propósito es el camino del cielo. Lao se nos advierte en este capítulo sobre los peligros del exceso y la falta de moderación. En un mundo donde la acumulación, la competencia y la ambición sin límites son promovidas como señales de éxito, esta enseñanza resulta profundamente reveladora. La clave de la sabiduría no está en alcanzar lo máximo, sino en saber cuándo detenerse. Llenar hasta el borde un vaso no es tan útil como detenerse a tiempo.
El Tao nos enseña que todo tiene un punto óptimo y que más allá de ese límite, las cosas pierden su propósito. Si llenamos un vaso hasta el borde, cualquier movimiento hará que se derrame. En nuestra vida, cuando insistimos en sobrecargar nuestras agendas, acumular más bienes o exigirnos más de lo necesario, terminamos agotados y perdiendo el equilibrio. Saber detenerse es una virtud difícil de desarrollar porque nuestra naturaleza nos empuja a querer más éxito, más dinero, más reconocimiento. Sin embargo, Lao se nos muestra que la verdadera plenitud no está en la acumulación, sino en la armonía. Detenerse en el momento justo nos permite mantener el control y evitar el desbordamiento. Afilar demasiado una hoja la vuelve frágil y difícil de usar. Este principio nos enseña que incluso las cosas que parecen fortalecernos pueden volverse en nuestra contra si las llevamos al extremo. Una espada excesivamente afilada puede quebrarse con facilidad, y lo mismo ocurre con la mente y el cuerpo. Si nos exigimos demasiado, podemos alcanzar un punto de ruptura donde la fatiga o el estrés nos vuelven vulnerables. En nuestra búsqueda de perfección, podemos debilitarnos sin darnos cuenta. La obsesión por mejorar constantemente puede alejarnos del equilibrio que necesitamos para ser realmente eficientes. La excelencia no consiste en exigirnos sin límite, sino en encontrar el punto exacto donde nuestra energía fluya con naturalidad. Acumular riquezas y honores conduce a la ruina. Aquí, Lao se nos advierte sobre los peligros de la avaricia y el deseo desmedido de reconocimiento. La riqueza y los honores pueden parecer gratificantes, pero cuando se convierten en el único propósito de la vida, terminan atrapándonos. La historia está llena de ejemplos de personas que, en su afán de acumular poder y riquezas, lo han perdido todo. La codicia genera conflictos, miedo a la pérdida y una insatisfacción constante. Cuanto más se tiene, más se teme perder. La verdadera riqueza no está en la acumulación material, sino en la capacidad de vivir con lo suficiente y en paz. Lao Tse no condena la riqueza en sí, sino la obsesión por ella. Tener bienes no es un problema, pero depender de ellos para definir nuestra felicidad nos aleja del camino del Tao. La clave está en disfrutar sin apego, en no permitir que el deseo de más nos robe la tranquilidad. Retirarse cuando se ha cumplido el propósito es el camino del cielo. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de Lao Tse, saber retirarse en el momento adecuado. Muchas veces, prolongamos situaciones que ya han cumplido su ciclo, trabajos, relaciones, proyectos. Nos aferramos por miedo a perder lo que hemos construido, pero el Tao nos muestra que todo tiene su momento y que insistir más allá de ese punto solo trae sufrimiento. La naturaleza nos da ejemplos claros de esto. El sol se oculta tras brillar con esplendor, el árbol suelta sus hojas cuando llega el otoño, el río sigue su curso sin aferrarse a una forma fija. El sabio entiende que hay momentos para actuar y momentos para retirarse. Aferrarse a una posición de poder, a un éxito ya alcanzado o a un deseo de reconocimiento eterno es una receta para la decadencia. Aceptar el flujo natural de la vida nos libera del miedo al cambio y nos permite vivir en paz. Cuando sabemos retirarnos a tiempo, evitamos la caída que inevitablemente sigue al exceso. El verdadero éxito no está en alcanzar la cima y quedarse allí, sino en saber cuándo es el momento de dejar ir y seguir adelante. Este capítulo nos recuerda la importancia de la moderación y el desapego. Nos enseña que la plenitud no está en el exceso, sino en el equilibrio. Detenerse en el momento adecuado es una forma de sabiduría que nos protege de la fatiga, el sufrimiento y la insatisfacción. Lao Tse nos invita a confiar en el flujo natural de la vida. En lugar de aferrarnos al éxito, la riqueza o el poder, podemos aprender a disfrutar cada etapa sin miedo al cambio. Saber soltar es la clave para una vida en armonía con el Tao. Capítulo 10. ¿Puedes abrazar tu alma y no desviarte del camino? ¿Puedes concentrar tu energía y llegar a ser tan flexible como un niño? ¿Puedes purificar tu visión interior hasta ver solo la luz? ¿Puedes amar a la gente y gobernar sin imponer tu voluntad? ¿Puedes abrirte al flujo del universo y aceptar sin resistencia? ¿Puedes guiar sin controlar? Esta es la virtud suprema. Este capítulo nos habla de la esencia del Tao en la vida cotidiana. Lao se plantea preguntas que invitan a la introspección, desafiándonos a cultivar una actitud de armonía y equilibrio. Nos muestra que la verdadera sabiduría no reside en el control o la imposición, sino en la capacidad de fluir con el universo con humildad y serenidad. Puedes abrazar tu alma y no desviarte del camino. Aquí,
Lao se nos invita a conectar con nuestra esencia más profunda sin ser arrastrados por distracciones externas. En un mundo lleno de ruido, mantenernos alineados con nuestra verdadera naturaleza es un desafío constante. Muchas veces, las opiniones de los demás, las ambiciones personales y las preocupaciones nos alejan de nuestro centro. El sabio comprende que la estabilidad no se encuentra en lo externo, sino en la conexión con su propia alma. Cuando logramos abrazarnos a nosotros mismos sin desviarnos del camino, vivimos con autenticidad y serenidad, sin la necesidad de validación externa. Puedes concentrar tu energía y llegar a ser tan flexible como un niño. El niño representa la espontaneidad, la adaptabilidad y la ausencia de rigidez. Un niño no se aferra a prejuicios ni a estructuras mentales inflexibles, sino que vive el presente con naturalidad. Lao se nos muestra que la verdadera fuerza no está en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarnos a las circunstancias sin perder nuestra esencia. En la vida, muchas veces nos endurecemos con el tiempo, nos volvemos rígidos en nuestras opiniones y comportamientos, y perdemos la capacidad de asombrarnos. El Tao nos enseña que para estar en armonía con el universo debemos recuperar la flexibilidad de un niño, tanto en la mente como en el cuerpo y el espíritu. Puedes purificar tu visión interior hasta ver solo la luz. Nuestra percepción del mundo está nublada por miedos, deseos y juicios. Purificar la visión interior significa aprender a ver la realidad sin distorsiones, con claridad y simplicidad. La luz a la que Lao se hace referencia no es una luz física, sino la esencia del Tao, la verdad que se revela cuando dejamos de lado nuestras ilusiones. Cuando miramos el mundo sin apegos ni aversiones, sin imponerle nuestras expectativas, vemos las cosas tal como son. Esto nos permite actuar con sabiduría y sin conflictos innecesarios. La claridad interior es uno de los mayores regalos del camino del Tao. Puedes amar a la gente y gobernar sin imponer tu voluntad. El liderazgo según el Tao no se basa en la fuerza ni en la imposición, sino en la comprensión y el servicio. Un verdadero líder no necesita controlar ni forzar, sino que permite que las cosas sigan su curso natural. Lao se nos enseña que la mejor manera de influir en los demás es a través del ejemplo y la bondad. Si actuamos con amor y respeto, las personas nos seguirán por voluntad propia, no por obligación. Gobernar sin imponer es la clave para un liderazgo armonioso y duradero. Puedes abrirte al flujo del universo y aceptar sin resistencia. La vida está en constante cambio, y muchas veces intentamos resistirnos a lo inevitable. Nos aferramos a lo que conocemos, tememos lo desconocido y luchamos contra la corriente del tiempo. Pero el Tao nos enseña que la resistencia solo genera sufrimiento. Cuando aprendemos a aceptar la realidad tal como es, sin lucha ni apego, encontramos una paz inquebrantable. No significa resignarse, sino confiar en el flujo del universo y actuar con sabiduría en cada situación. ¿Puedes guiar sin controlar? Esta es la virtud suprema. La verdadera guía no impone, sino que inspira. Un maestro no obliga a sus discípulos a seguirlo, sino que ilumina el camino para que cada uno encuentre su propia verdad. Lao se nos recuerda que la virtud suprema no está en el dominio sobre los demás, sino en la capacidad de influir sin necesidad de controlar. Este capítulo nos muestra que la esencia del Tao no está en el esfuerzo ni en la lucha, sino en la armonía, la flexibilidad y la aceptación. Lao se nos invita a vivir con el corazón abierto, sin rigidez ni imposición, permitiendo que la vida fluya naturalmente. La sabiduría no es acumular conocimiento, sino aprender a soltar, a confiar y a vivir en equilibrio con el universo. Solo cuando dejamos de controlar, cuando nos volvemos flexibles y cuando vemos la luz en cada momento, encontramos la verdadera paz del Tao. Capítulo 11. 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es el vacío en el centro lo que la hace útil. Se moldea la arcilla para hacer una vasija, pero es el espacio vacío en su interior lo que la hace funcional. Se abren puertas y ventanas en una casa, pero son los espacios vacíos los que permiten habitarla. Así, lo que existe sirve para la posesión, pero lo que no existe hace posible su uso. Lao se nos muestra en este capítulo una paradoja fundamental del Tao. La utilidad no reside en la materia, sino en el vacío. En la cultura occidental, solemos valorar lo tangible, lo que podemos ver y medir. Sin embargo, el Tao nos invita a considerar la importancia de lo intangible, de lo que no se ve, pero permite que las cosas tengan sentido y función. 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es el vacío en el centro lo que la hace útil.
Imaginemos una rueda sin un agujero en su centro. Sería completamente inútil, ya que no podría girar alrededor de un eje. Los radios y la estructura de la rueda son importantes, pero sin el espacio vacío que los une, la rueda no tendría funcionalidad. Esta enseñanza nos muestra que muchas veces ponemos nuestra atención en la forma, en lo material, en la acumulación, sin darnos cuenta de que el verdadero valor está en los espacios, en la ausencia, en el vacío que permite que las cosas sean útiles. Se moldea la arcilla para hacer una vasija, pero es el espacio vacío en su interior lo que la hace funcional. La vasija en sí misma es un objeto sólido, pero lo que realmente la hace útil no es la arcilla con la que se fabrica, sino el espacio vacío que contiene. Sin este vacío, no podría cumplir su propósito. En nuestra vida, esto nos enseña que no solo es importante lo que tenemos o lo que hacemos, sino los momentos de pausa, los silencios, los espacios en los que no estamos ocupados. La meditación, el descanso, la contemplación son como el vacío en la vasija. Permiten que todo lo demás tenga sentido. Se abren puertas y ventanas en una casa, pero son los espacios vacíos los que permiten habitarla. Las paredes de una casa la delimitan, pero sin las puertas y ventanas, la casa no sería habitable. Los espacios vacíos permiten la circulación del aire, la entrada de luz, la conexión con el exterior. De la misma manera, en nuestra vida, no podemos llenarlo todo de posesiones, preocupaciones o actividades. Necesitamos vacíos, momentos de quietud, de reflexión, de libertad. Este principio se aplica también a la mente. Una mente saturada de pensamientos y preocupaciones pierde claridad. En cambio, cuando aprendemos a dejar espacio, a soltar lo innecesario, encontramos serenidad y sabiduría. Así, lo que existe sirve para la posesión, pero lo que no existe hace posible su uso. Lao se nos deja con esta idea poderosa. Valoramos lo que podemos poseer, pero muchas veces lo verdaderamente esencial es lo que no podemos tocar. El silencio en la música, el espacio en el arte, la pausa en la conversación, el vacío en la vida cotidiana. El Tao nos enseña que no debemos temer al vacío. En una sociedad que nos impulsa a llenar cada momento, cada espacio, cada pensamiento, aprender a valorar el vacío es una forma de encontrar el equilibrio. No se trata de acumular más, sino de aprender a dar espacio a lo que realmente importa. Este capítulo nos muestra que lo esencial no siempre es visible. Nos invita a encontrar la utilidad en el vacío, a darle espacio a la quietud, al silencio, a la contemplación. En un mundo donde la sobrecarga es la norma, el Tao nos recuerda que el verdadero valor está en lo que dejamos libre, en lo que no forzamos, en lo que simplemente es. Capítulo 12. Los 5 colores siguen la vista. Los 5 sonidos ensordecen el oído. Los 5 sabores embotan el paladar. La persecución de lo raro y exótico enloquece el corazón. La lucha por la riqueza ata y desvía al ser humano. Por eso, el sabio se guía por lo que es esencial, no por lo que seduce los sentidos. Deja de lado lo externo y elige la paz interior. Lao se nos advierte en este capítulo sobre el peligro de la sobreestimulación de los sentidos y el deseo descontrolado. Vivimos en un mundo lleno de estímulos visuales, auditivos y gustativos que compiten por nuestra atención, prometiéndonos placer y satisfacción. Sin embargo, el exceso de estas sensaciones no nos lleva a la felicidad, sino a la confusión y la fatiga. Los 5 colores siguen la vista. Cuando estamos expuestos a demasiados estímulos visuales, nuestra percepción se vuelve difusa. En la actualidad, estamos rodeados de pantallas, publicidad, luces brillantes y colores vibrantes que saturan nuestra visión. Esto nos aleja de la apreciación genuina de la belleza natural y de la simplicidad. En lugar de ver con claridad, nuestra mirada se dispersa y nos volvemos incapaces de percibir lo sutil. El Tao nos invita a cultivar una visión más simple y menos sobrecargada. La belleza no está en el exceso, sino en la armonía. Cuando dejamos de buscar lo deslumbrante, comenzamos a ver lo esencial. Los 5 sonidos ensordecen el oído. El ruido constante nos impide escuchar el verdadero sonido de la vida. En las ciudades modernas, el tráfico, la música fuerte, las conversaciones incesantes y las notificaciones digitales nos bombardean sin descanso. Esto nos impide escuchar el silencio, la voz interior y los sonidos sutiles de la naturaleza. El sabio comprende que el verdadero equilibrio se encuentra en la quietud. Solo en el silencio podemos percibir con claridad lo que realmente importa.
Lao se nos anima a reducir el ruido externo para escuchar con mayor profundidad. Los 5 sabores embotan el paladar. El exceso de sabores intensos puede insensibilizar nuestro gusto. Cuando buscamos constantemente alimentos con condimentos fuertes, dulces excesivos o especias intensas, nuestra capacidad de apreciar la sutileza de los sabores naturales se reduce. Esto se extiende más allá de la comida. Cuando estamos acostumbrados a experiencias extremas, la simpleza nos parece aburrida. Pero el Tao nos muestra que la verdadera riqueza está en la moderación y la apreciación de lo natural. La persecución de lo raro y exótico enloquece el corazón. En nuestra búsqueda de lo extraordinario, a menudo nos alejamos de la paz. Queremos lo novedoso, lo sorprendente, lo poco común. Pero esta constante búsqueda nos deja insatisfechos, porque siempre habrá algo nuevo por desear. El Tao nos enseña que la verdadera felicidad no está en la búsqueda de lo exótico, sino en encontrar satisfacción en lo simple. Cuando aprendemos a valorar lo que ya tenemos, dejamos de correr detrás de ilusiones. La lucha por la riqueza ata y desvía al ser humano. El deseo desmedido de riqueza nos esclaviza. En lugar de disfrutar la vida, nos obsesionamos con acumular más. Pero el dinero, lejos de darnos libertad, muchas veces nos llena de preocupaciones y nos aleja de nuestra verdadera esencia. Lao Tse no dice que la riqueza sea mala, sino que el apego a ella nos desvía del camino. El sabio no deja que la ambición lo atrape. Usa lo necesario y vive con desapego. Por eso, el sabio se guía por lo que es esencial, no por lo que seduce los sentidos. Deja de lado lo externo y elige la paz interior. Este es el núcleo de la enseñanza de este capítulo. En lugar de dejarnos llevar por los placeres sensoriales y las distracciones externas, debemos enfocarnos en lo que realmente nutre el espíritu. La paz interior no se encuentra en lo que brilla y deslumbra, sino en la simplicidad y la armonía con el Tao. Este capítulo nos recuerda que el exceso de estímulos nos desconecta de nuestra esencia. Lao Tse nos invita a buscar el equilibrio, a apreciar lo sencillo y a no dejarnos atrapar por los deseos sin fin. Solo cuando soltamos lo superficial, encontramos la verdadera serenidad. Capítulo 13. El favor y la desgracia son igualmente preocupantes. La fama y el cuerpo son igualmente pesados. ¿Por qué el favor y la desgracia son igualmente preocupantes? Porque recibir favor nos inquieta, y perderlo también. Por eso, el favor y la desgracia son igualmente preocupantes. ¿Por qué la fama y el cuerpo son igualmente pesados? Porque los grandes sufrimientos surgen del apego al propio cuerpo. Si no tuviera cuerpo, ¿qué sufrimientos podría haber? Por eso, quien valora su vida más que el mundo, es digno de confiarle el mundo. Quien ama al mundo como a su propia vida, puede gobernarlo verdaderamente. Este capítulo de Lao Tse nos habla sobre el peligro del apego, tanto al reconocimiento externo como a nuestra identidad corporal. Nos muestra cómo la búsqueda de aprobación y la preocupación por la pérdida pueden ser fuentes de sufrimiento, y nos enseña que la verdadera libertad radica en soltar estos apegos y vivir en armonía con el Tao. El favor y la desgracia son igualmente preocupantes. A primera vista, podríamos pensar que recibir favor o reconocimiento es algo positivo, mientras que la desgracia es algo negativo. Sin embargo, Lao Tse nos muestra que ambas cosas pueden ser motivo de inquietud. Cuando recibimos favor, nos preocupamos por mantenerlo. Cuando lo perdemos, sufrimos. En ambos casos, nuestra paz interior se ve alterada. Esto nos enseña que no debemos depender de la aprobación de los demás para encontrar la felicidad. El sabio no se deja llevar por elogios ni críticas, porque entiende que ambos son pasajeros. Quien se aferra a la fama o al reconocimiento, inevitablemente experimentará miedo a perderlos. La fama y el cuerpo son igualmente pesados. Aquí, Lao Tse nos muestra que la preocupación por nuestra identidad y nuestra apariencia física es una carga. Nos aferramos a la imagen que los demás tienen de nosotros y a nuestra propia forma física, pero ambos son efímeros. La fama es inestable, y el cuerpo está sujeto a la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Al apegarnos demasiado a nuestra identidad o a nuestra apariencia, nos llenamos de ansiedad. Nos preocupamos por la opinión de los demás, por nuestra posición en la sociedad, por el paso del tiempo. Pero si aprendemos a ver más allá de estas preocupaciones, encontramos una paz inquebrantable. Porque los grandes sufrimientos surgen del apego al propio cuerpo. Si no tuviera cuerpo, ¿qué sufrimientos podría haber?
Lao Tse no dice que debamos rechazar nuestro cuerpo, sino que el apego excesivo a él nos genera sufrimiento. Nos preocupamos por nuestra salud, nuestra belleza, nuestro bienestar físico, pero el cuerpo es solo una parte de nuestra existencia. Cuando dejamos de identificarnos completamente con él, comprendemos que nuestro ser es mucho más amplio. El miedo al dolor, a la enfermedad o a la muerte desaparece cuando entendemos que la vida es un flujo constante y que nuestro verdadero ser no depende de una forma física. Esto no significa que debamos descuidarnos, sino que debemos vivir con desapego, sin miedo a los cambios naturales de la existencia. Por eso, quien valora su vida más que el mundo, es digno de confiarle el mundo. Quien ama al mundo como a su propia vida, puede gobernarlo verdaderamente. El verdadero líder no es aquel que busca poder o reconocimiento, sino aquel que actúa con humildad y equilibrio. Quien entiende que su vida no es más importante que la armonía del mundo, está preparado para guiar a los demás. El egoísmo y el apego nos hacen tomar malas decisiones. Un gobernante que solo piensa en su beneficio personal no puede liderar con sabiduría. Pero aquel que ve el mundo como una extensión de sí mismo, y que lo cuida como cuidaría su propia vida, es digno de confianza. Este capítulo nos enseña que la felicidad no se encuentra en la fama, el reconocimiento o el apego al cuerpo, sino en el desapego y la aceptación del flujo natural de la vida. Lao Tse nos invita a soltar las preocupaciones externas y a vivir con serenidad, sin miedo a perder lo que en realidad nunca nos ha pertenecido. Solo cuando dejamos de depender del favor, de la fama y de la imagen, encontramos la verdadera libertad. Capítulo 14. Lo que se ve pero no se puede tocar se llama lo invisible. Lo que se escucha pero no se puede oír se llama lo inaudible. Lo que se siente pero no se puede agarrar se llama lo intangible. Estas tres cosas son indescriptibles si se funden en una sola. Su parte superior no es luminosa, su parte inferior no es oscura. Es infinita y no puede ser nombrada. Regresa a la nada, a lo informe. Se llama la forma de lo sin forma. La imagen de lo sin imagen. Es lo indescifrable y lo inasible. Aquel que lo enfrenta no puede ver su rostro. Aquel que lo sigue no puede ver su espalda. Aferrándose al Tao del pasado, uno puede comprender el presente. Conociendo el origen antiguo, se comprende la esencia del Tao. Este capítulo nos habla de la naturaleza del Tao, que no puede ser percibido a través de los sentidos, pero que está presente en todo. Lao Tse nos invita a mirar más allá de lo evidente y a confiar en lo que no puede describirse con palabras. Lo que se ve pero no se puede tocar se llama lo invisible. Lo que se escucha pero no se puede oír se llama lo inaudible. Lo que se siente pero no se puede agarrar se llama lo intangible. Aquí, Lao Tse nos dice que el Tao no puede ser captado por los sentidos comunes. No podemos verlo con los ojos, ni oírlo con los oídos, ni agarrarlo con las manos. Esto nos muestra que la verdad profunda de la existencia no se encuentra en lo material, sino en lo sutil e inaprensible. En nuestra vida cotidiana, solemos confiar solo en lo que podemos medir o poseer. Sin embargo, muchas de las cosas más importantes, como el amor, la sabiduría o la armonía, son invisibles e intangibles. El Tao es como el viento. Aunque no lo veamos, sentimos su presencia y su efecto en todo lo que nos rodea. Estas tres cosas son indescriptibles si se funden en una sola. Lo invisible, lo inaudible y lo intangible no son cosas separadas, sino manifestaciones de una única realidad, el Tao. Es la esencia que une todo lo que existe, aunque no podamos percibirlo directamente. Su parte superior no es luminosa, su parte inferior no es oscura. Es infinita y no puede ser nombrada. El Tao no puede definirse en términos absolutos de luz u oscuridad, de presencia o ausencia. No es algo que podamos encerrar en una idea concreta. Intentar explicarlo con palabras es como tratar de atrapar el agua con las manos. Siempre se nos escapa. Regresa a la nada, a lo informe. Se llama la forma de lo sin forma, la imagen de lo sin imagen. Es lo indescifrable y lo inasible. El Tao no tiene una forma definida. Es la esencia de todo, pero al mismo tiempo no puede ser atrapado ni descrito. Es el origen de la existencia, pero también es vacío y quietud. No es algo que podamos poseer, sino algo con lo que debemos fluir. Esto nos enseña que en la vida, muchas veces buscamos definiciones y certezas, pero el verdadero entendimiento viene cuando aceptamos el misterio y la fluidez del universo. Aquel que lo enfrenta no puede ver su rostro,
Aquel que lo sigue no puede ver su espalda. El Tao no puede ser observado de manera directa. Si intentamos mirarlo de frente, se nos escapa. Si tratamos de seguirlo, siempre está un paso adelante. Esto nos recuerda que la esencia de la vida no se puede controlar ni comprender completamente. Solo se puede experimentar en armonía con ella. Aferrándose al Tao del pasado, uno puede comprender el presente. Conociendo el origen antiguo, se comprende la esencia del Tao. El Tao no es algo nuevo, siempre ha estado presente. Quien estudia la naturaleza del universo y las enseñanzas del pasado puede entender la verdad del presente. Lao se nos sugiere que, en lugar de buscar respuestas en lo inmediato o en lo material, debemos conectar con lo eterno, con lo que siempre ha estado y siempre estará. El que comprende esto, comprende la esencia de la vida misma. Este capítulo nos enseña que el Tao es un misterio que no se puede poseer ni definir, pero que se manifiesta en todo. Nos recuerda que la vida no es solo lo que perciben nuestros sentidos, sino también aquello que se encuentra más allá de ellos. Lao se nos invita a soltar la necesidad de controlar y a fluir con la naturaleza del universo. Cuando dejamos de buscar respuestas absolutas y aprendemos a aceptar lo desconocido, encontramos verdadera armonía. Capítulo 15. Los sabios de la antigüedad eran sutiles, misteriosos y profundos. Eran demasiado profundos para ser comprendidos. Puesto que no se les podía comprender. Solo puedo describir cómo eran. Cautelosos, como quien cruza un río helado en invierno. Precavidos, como quien teme a los vecinos en derredor. Respetuosos, como un huésped ante su anfitrión. Fluidos, como el hielo que empieza a derretirse. Sencillos, como un trozo de madera sin tallar. Amplios, como un valle. Transparentes, como el agua turbia que se aclara con la quietud. ¿Quién puede permanecer quieto hasta que la turbidez se asiente? ¿Quién puede esperar en calma hasta que la acción correcta surja por sí sola? El que sigu el Tao no busca la plenitud. Pues quien está pleno, no puede renovarse. No se aferra a nada. Y por ello, nunca se pierde. Este capítulo nos habla de los sabios antiguos y su relación con el Tao. Lao se nos muestra que la verdadera sabiduría no es ostentosa ni busca reconocimiento. Al contrario, es sutil, fluida y en armonía con la naturaleza. Los sabios de la antigüedad eran sutiles, misteriosos y profundos. Eran demasiado profundos para ser comprendidos. La sabiduría verdadera no es algo que se pueda entender de manera superficial. Los sabios del pasado no se apresuraban a dar respuestas ni buscaban impresionar con su conocimiento. Su profundidad radicaba en su capacidad de fluir con el Tao, en su comprensión de la naturaleza cambiante de la vida. Hoy en día, solemos valorar la inteligencia rápida y la acumulación de información, pero la verdadera sabiduría es más que conocimiento. Es comprensión intuitiva, paciencia y conexión con el ritmo del universo. Cautelosos, como quien cruza un río helado en invierno. El sabio no es impulsivo ni se deja llevar por las emociones del momento. Actúa con precaución, como quien camina sobre hielo delgado. No porque tenga miedo, sino porque entiende que cada acción tiene consecuencias y que la prudencia es clave para el equilibrio. Precavidos, como quien teme a los vecinos en derredor. Esto no significa que el sabio viva con temor, sino que es consciente de su entorno. No actúa con arrogancia ni de manera imprudente, sino con atención y respeto. Sabe que todo en la vida está interconectado y que lo que hace puede afectar a otros. Respetuosos, como un huésped ante su anfitrión. El sabio no impone su voluntad. Se mueve por el mundo con humildad y gratitud, como un huésped que reconoce que todo lo que recibe es un regalo. No trata de dominar, sino de integrarse. Fluidos, como el hielo que empieza a derretirse. El cambio es natural, y el sabio lo acepta sin resistencia. No se aferra a ideas rígidas ni a estructuras inflexibles, sino que se adapta a cada situación con gracia y fluidez. Así como el hielo se convierte en agua sin lucha, el sabio deja que las cosas fluyan de manera natural. Sencillos, como un trozo de madera sin tallar. La pureza y la simplicidad son signos de verdadera sabiduría. El sabio no busca adornos ni complicaciones innecesarias. Como un trozo de madera sin tallar, conserva su esencia original, sin pretender ser algo que no es. En nuestra sociedad, muchas veces creemos que debemos pulirnos y encajar en ciertos moldes para ser valiosos.
Pero Lao se nos enseña que la verdadera plenitud está en la autenticidad y la simplicidad. Amplios, como un valle. El sabio es receptivo y abierto. No se cierra a nuevas ideas ni se aferra a su propio punto de vista. Como un valle, es amplio y capaz de recibir sin resistencia. Transparentes, como el agua turbia que se aclara con la quietud. Cuando el agua está agitada, se vuelve turbia. Pero si la dejamos en calma, las impurezas se asientan y la claridad surge por sí sola. De la misma manera, el sabio no actúa con prisa ni con impaciencia. Sabe que la verdad se revela en la quietud. En lugar de tratar de controlar todo, espera con calma hasta que la acción correcta se haga evidente. ¿Quién puede permanecer quieto hasta que la turbidez se asiente? ¿Quién puede esperar en calma hasta que la acción correcta surja por sí sola? Aquí, Lao se nos invita a la paciencia y la observación. En lugar de reaccionar de inmediato, nos sugiere esperar a que la confusión se disipe antes de actuar. En la vida, muchas veces tomamos decisiones apresuradas porque queremos resolverlo todo de inmediato. Pero la verdadera sabiduría radica en saber esperar. El que sigue el Tao no busca la plenitud, pues quien está pleno no puede renovarse. La plenitud aparente puede ser una trampa. Cuando alguien cree que ya ha alcanzado el máximo de su conocimiento o su poder, se vuelve rígido e incapaz de aprender. El sabio, en cambio, siempre deja espacio para el crecimiento y el cambio. No se aferra a nada, y por ello, nunca se pierde. El apego nos hace sufrir. Cuando nos aferramos a una idea, a una posición, a una persona o a una posesión, nos volvemos vulnerables al cambio inevitable. Pero si aprendemos a soltar, encontramos libertad. El sabio no se aferra, y por eso nunca está perdido. Se mueve con el flujo de la vida, sin resistencia ni temor. No lucha contra el cambio, sino que lo abraza. Este capítulo nos enseña que la verdadera sabiduría es sutil, fluida y en armonía con la naturaleza. Lao se nos muestra que la paciencia, la humildad y la simplicidad son cualidades esenciales para vivir en equilibrio con el Tao. No se trata de buscar el control, sino de aprender a fluir con la vida, dejando que la claridad y la acción correcta surjan en el momento adecuado. Capítulo 16. Alcanzar la máxima vacuidad. Mantener la quietud profunda. Todas las cosas surgen juntas. Y yo contemplo su retorno. Las cosas florecen con vigor. Pero cada una regresa a su raíz. Regresar a la raíz es encontrar la quietud. Y la quietud es retornar al destino. Retornar al destino es la ley eterna. Conocer esta ley es sabiduría. No conocerla es vivir en el caos. Quien comprende la ley eterna es tolerante. La tolerancia lleva a la justicia. La justicia lleva al gobierno correcto. El gobierno correcto lleva al orden natural. El orden natural es el camino del Tao. Quien sigue el Tao perdura. Aunque su cuerpo desaparezca, nunca dejará de ser. Este capítulo nos habla del poder de la quietud y la vacuidad. Lao se nos enseña que el camino hacia la armonía comienza cuando nos vaciamos de distracciones y nos sumergimos en la tranquilidad. Alcanzar la máxima vacuidad, mantener la quietud profunda. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y preocupaciones constantes. Lao se nos invita a encontrar el vacío dentro de nosotros, a aquietar la mente y escuchar el silencio. Solo cuando dejamos de buscar afuera y nos sumergimos en la quietud, podemos percibir la verdadera naturaleza del Tao. Todas las cosas surgen juntas, y yo contemplo su retorno. Todo en la vida nace, crece y finalmente regresa a su origen. Lao se nos anima a observar este proceso sin apegarnos ni resistirnos. Si entendemos que todo tiene su ciclo, podemos aceptar el cambio con serenidad. Las cosas florecen con vigor, pero cada una regresa a su raíz. Nada permanece en su punto máximo para siempre. Así como las flores se marchitan después de florecer, todo en la vida tiene su momento de esplendor y su momento de declive. La sabiduría consiste en aceptar esto sin miedo ni apego. Regresar a la raíz es encontrar la quietud, y la quietud es retornar al destino. Cuando dejamos de luchar contra el flujo natural de la vida y regresamos a nuestra esencia, encontramos paz. El destino de todo ser es seguir el ritmo del universo, sin resistencia ni temor. Retornar al destino es la ley eterna. Conocer esta ley es sabiduría. No conocerla es vivir en el caos. La ley eterna es la naturaleza misma del Tao. Todo nace, todo muere,
todo cambia. Cuando comprendemos esto, dejamos de preocuparnos por lo efímero y encontramos serenidad. Quienes ignoran esta verdad viven en la confusión, aferrándose a cosas que inevitablemente cambiarán. Quien comprende la ley eterna es tolerante, la tolerancia lleva a la justicia lleva al gobierno correcto, el gobierno correcto lleva al orden natural. Cuando aceptamos la naturaleza cambiante de la vida, nos volvemos más comprensivos y pacientes. La tolerancia nos hace justos, porque ya no juzgamos las cosas con rigidez. La justicia nos lleva a tomar decisiones correctas, lo que genera armonía en la sociedad. Así, la sabiduría personal se convierte en equilibrio colectivo. El orden natural es el camino del Tao. Quien sigue el Tao perdura, aunque su cuerpo desaparezca, nunca dejará de ser. El Tao es eterno y quien vive en armonía con él también lo es. No significa que nuestro cuerpo físico durará para siempre, sino que nuestra esencia permanece en el flujo de la existencia. La verdadera inmortalidad no está en aferrarnos a la vida, sino en fundirnos con el orden natural del universo. Este capítulo nos enseña que la sabiduría surge cuando aprendemos a aquietar la mente y aceptar el ciclo natural de la vida. Todo nace, todo muere, todo regresa a su origen. Quien comprende esta verdad encuentra paz y equilibrio. Lao se nos muestra que la tolerancia y la armonía surgen de aceptar la naturaleza del Tao, y que solo cuando dejamos de resistirnos al cambio, alcanzamos la verdadera plenitud. Capítulo 17. El mejor gobernante es apenas conocido por su pueblo. El siguiente en mérito es aquel a quien se le ama y alaba. Después viene aquel a quien se le teme. Y, finalmente, el peor es aquel a quien se le desprecia. Si no confías en la gente, ellos tampoco confiarán en ti. El sabio actúa sin imponerse. Cumple su tarea en silencio. Y, cuando la obra está hecha, el pueblo dice: lo hicimos nosotros mismos. Este capítulo nos habla del liderazgo desde la perspectiva del Tao. Lao se nos muestra que el mejor gobernante es aquel que no busca reconocimiento, sino que guía con sutileza y deja que las cosas fluyan naturalmente. El mejor gobernante es apenas conocido por su pueblo. En el mundo moderno, estamos acostumbrados a líderes que buscan protagonismo, que desean ser el centro de atención. Sin embargo, Lao se nos dice que el mejor líder es aquel que apenas se percibe, aquel cuya presencia es tan armoniosa que su influencia no se impone, sino que simplemente permite que las cosas sucedan de manera natural. El siguiente en mérito es aquel a quien se le ama y alaba. Este tipo de gobernante todavía es efectivo, pero su liderazgo depende del reconocimiento y la aprobación del pueblo. Puede ser un líder carismático y generoso, pero sigue estando en un nivel inferior al primer tipo de gobernante, porque aún requiere la admiración para sostener su autoridad. Después viene aquel a quien se le teme. Aquí entramos en una forma de liderazgo basada en el miedo. Es el tipo de gobernante que mantiene el control a través de la imposición, la intimidación y la amenaza. Aunque puede parecer efectivo a corto plazo, este tipo de gobierno genera resentimiento y desconfianza, lo que tarde o temprano provoca inestabilidad. Y, finalmente, el peor es aquel a quien se le desprecia. El peor líder es aquel que no solo gobierna con miedo, sino que también es incompetente y corrupto. Su falta de sabiduría y conexión con el pueblo lo convierte en alguien despreciado, y eventualmente su liderazgo colapsa porque no tiene base sólida ni apoyo genuino. Si no confías en la gente, ellos tampoco confiarán en ti. Este verso nos habla de la reciprocidad en la confianza. Un buen líder no puede gobernar si desconfía de su pueblo, pues la desconfianza genera inseguridad y división. Cuando un líder demuestra confianza en su gente, la gente también confía en él, creando un ciclo de armonía y cooperación. El sabio actúa sin imponerse, cumple su tarea en silencio y, cuando la obra está hecha, el pueblo dice: lo hicimos nosotros mismos. Aquí está la esencia del liderazgo según el Tao. El verdadero líder no busca ser el protagonista. Actúa con discreción, sin imponer su voluntad, permitiendo que las personas sientan que han logrado las cosas por sí mismas. Su influencia es tan natural que, cuando todo está en orden, nadie siente que fue dirigido, sino que simplemente las cosas ocurrieron como debían. Este capítulo nos enseña que el mejor liderazgo es el que no se impone, sino que fluye de manera natural. Un verdadero gobernante no necesita reconocimiento ni admiración, solo busca que su pueblo prospere.
Lao se nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre el poder basado en la autoridad y el poder basado en la armonía. Cuando permitimos que las personas sientan que son dueñas de su destino, el orden surge sin necesidad de control. Capítulo 18. Cuando el gran Tao se olvida. Surgen la bondad y la justicia. Cuando la sabiduría y el conocimiento se elevan. Aparecen la gran hipocresía. Cuando la familia se deshace. Surge el amor filial y la piedad. Cuando el país está en caos. Aparecen los leales y los honestos. La sabiduría del Tao se encuentra en el equilibrio. Y aquellos que la buscan se apartan del camino verdadero. Si la gente se deja guiar por el Tao, todo se resuelve sin esfuerzo. Cuando el Tao es abandonado, se vuelven necesarios los valores morales. Pero solo son parches temporales, que no curan el problema de fondo. En este capítulo, Lao se reflexiona sobre las consecuencias de apartarse del Tao. Nos muestra cómo, cuando nos alejamos de la verdadera esencia del universo, surgen remedios artificiales y valores superficiales que, aunque parecen resolver los problemas momentáneamente, no abordan el origen de los mismos. Cuando el gran Tao se olvida, surgen la bondad y la justicia. El Tao es la fuerza fundamental que da equilibrio al universo. Cuando nos alejamos de esta fuente, comenzamos a buscar soluciones en ideas y conceptos que parecen correctos, como la bondad y la justicia. Sin embargo, Lao se nos señala que estos valores, aunque valiosos, son solo una reacción a la pérdida del Tao. La verdadera bondad y justicia surgen de vivir en armonía con el Tao, no como conceptos que debemos forzar en la sociedad. Cuando la sabiduría y el conocimiento se elevan, aparecen la gran hipocresía. La sabiduría y el conocimiento, cuando se separan del Tao, se convierten en herramientas de ego y falsedad. La hipocresía surge cuando el conocimiento se utiliza para imponer ideas y poder, en lugar de buscar la verdad y la simplicidad. El Tao, en su esencia, es la sabiduría de lo sencillo y lo natural, mientras que la sabiduría que surge del intelecto sin conexión con el Tao a menudo lleva a la duplicidad y la contradicción. Cuando la familia se deshace, surge el amor filial y la piedad. En un mundo donde la unidad familiar y social se pierde, los valores de la piedad filial y el amor hacia los padres y los mayores surgen como respuestas a la falta de armonía natural. Estos valores no son malos en sí mismos, pero Lao se señala que son un remedio temporal. La verdadera armonía familiar proviene de la comprensión mutua y el respeto que surge de vivir según el Tao. Cuando el país está en caos, aparecen los leales y los honestos. En tiempos de crisis, surgen personas que se presentan como los salvadores, aquellos que parecen ser leales y honestos. Pero nuevamente, Lao se nos sugiere que estas son respuestas a un problema más profundo. La verdadera estabilidad en una nación no depende de la lealtad de unos pocos, sino de la armonía general, que solo puede alcanzarse cuando la sociedad se alinea con el Tao. La sabiduría del Tao se encuentra en el equilibrio, y aquellos que la buscan se apartan del camino verdadero. El Tao es la fuerza del equilibrio, no de los extremos. La sabiduría no se encuentra en la lucha constante por cambiar las cosas según nuestras ideas preconcebidas, sino en la capacidad de fluir con el ritmo natural del universo. Quien busca sabiduría en conceptos o valores específicos se aparta del Tao, pues el Tao no se encuentra en los límites rígidos de lo que creemos que es correcto, sino en la aceptación de la totalidad. Si la gente se deja guiar por el Tao, todo se resuelve sin esfuerzo. Cuando seguimos el Tao, la vida se mueve de manera fluida y sin esfuerzo. No necesitamos imponer normas ni leyes rígidas porque el Tao guía naturalmente a las personas hacia la armonía y el orden. El esfuerzo que solemos poner en cambiar o forzar las circunstancias es una manifestación de nuestra desconexión con el Tao. Cuando el Tao es abandonado, se vuelven necesarios los valores morales, pero solo son parches temporales que no curan el problema de fondo. Lao se nos recuerda que los valores morales, aunque necesarios en su momento, no son la solución definitiva a los problemas humanos. Cuando el Tao es ignorado, los valores éticos pueden parecer una solución, pero son solo paliativos. La verdadera solución solo llega cuando nos reconectamos con el Tao y vivimos en armonía con él. Este capítulo es una reflexión profunda sobre los efectos de alejarnos del Tao. Lao se nos muestra que, cuando abandonamos el camino natural de la vida, surgen soluciones artificiales y valores que intentan llenar el vacío creado por nuestra desconexión. Sin embargo, estos no son más que parches temporales que no resuelven el problema de fondo.
La verdadera armonía solo se encuentra cuando volvemos a la raíz del Tao, un camino que fluye sin esfuerzo y que restaura el equilibrio en todo lo que toca. Capítulo 19. Renuncia a la sabiduría. Y la gente será 100 veces más feliz. Renuncia a la bondad. Y la gente será mucho más sincera. Renuncia a la inteligencia. Y la gente será libre de dudas. Estos tres son signos de gran virtud, pero no pueden ser aplicados directamente. Por lo tanto, debemos abandonarlos. Para que la gente vuelva a ser simple. Sí, por medio de la sabiduría. Queremos enseñar a la gente. Ellos solo seguirán reglas externas. Pero no comprenderán la verdad interna. De esta manera, el gobierno debe ser invisible. Y la enseñanza, imperceptible. Si la gente vive en armonía con el Tao, la sociedad será ordenada y sus vidas serán largas. Este capítulo de Lao Tse es una meditación sobre cómo la sabiduría y las virtudes tradicionales, cuando se separan del Tao, pueden llegar a crear más caos que armonía. Lao Tse sugiere que la verdadera sabiduría radica en permitir que las personas vivan de manera sencilla y natural, sin las complicaciones que surgen de la intelectualización excesiva de la vida. Renuncia a la sabiduría, y la gente será 100 veces más feliz. El Tao no se trata de acumular conocimientos o de depender de la inteligencia para comprender el mundo. Según Lao Tse, cuando dejamos de obsesionarnos con el conocimiento y la sabiduría convencionales, dejamos espacio para una felicidad más profunda, basada en la simplicidad y la aceptación. La sabiduría externa nos puede llenar de dudas y hacer que busquemos respuestas en el exterior, mientras que la verdadera felicidad surge de conectar con nuestra naturaleza esencial, libre de artificios. Renuncia a la bondad, y la gente será mucho más sincera. La bondad, cuando se ejerce desde un punto de vista moralista o forzado, puede dejar de ser genuina. Lao Tse nos invita a soltar la necesidad de ser buenos de una manera rígida y forzada. Al abandonar la bondad como un acto consciente de virtud, las personas naturalmente se vuelven más sinceras, pues no actúan bajo la presión de cumplir con normas externas. El Tao nos anima a que nuestras acciones surjan de manera espontánea y natural, no como un esfuerzo por alcanzar un ideal moral. Renuncia a la inteligencia, y la gente será libre de dudas. La inteligencia, cuando se convierte en una herramienta de racionalización constante, nos atrapa en un ciclo de dudas y confusión. Lao Tse no niega la utilidad del pensamiento lógico, pero nos advierte contra la sobrecarga intelectual que nos aleja de la experiencia directa y de la comprensión intuitiva. La verdadera claridad viene cuando dejamos de sobreanalizar y simplemente nos permitimos estar en el momento presente. Cuando abandonamos la constante búsqueda de respuestas intelectuales, nos liberamos de las dudas que nos agobian. Estos tres son signos de gran virtud, pero no pueden ser aplicados directamente. Aunque la sabiduría, la bondad y la inteligencia pueden ser virtudes, Lao Tse nos advierte que no se deben aplicar de manera rígida o forzada. Tratar de imponer estos principios sin comprender su raíz más profunda puede llevar a resultados opuestos a los deseados. La virtud debe surgir de la conexión interna con el Tao, no de la imposición externa de reglas. Por lo tanto, debemos abandonarlos para que la gente vuelva a ser simple. Lao Tse nos invita a volver a la simplicidad. No se trata de renunciar a las virtudes de manera literal, sino de abandonar la idea de que la vida debe ser complicada o intelectualizada para ser valiosa. Volver a lo simple es abrazar la espontaneidad y la autenticidad, dejando que el Tao guíe nuestras acciones sin la interferencia del ego o de las expectativas sociales. Si, por medio de la sabiduría, queremos enseñar a la gente, ellos solo seguirán reglas externas, pero no comprenderán la verdad interna. El problema de enseñar desde la sabiduría convencional es que, aunque la gente puede seguir las reglas externas, no necesariamente comprenderán la verdad profunda que subyace en ellas. Lao Tse nos recuerda que la verdadera enseñanza no viene de imponer reglas externas, sino de guiar a las personas a una comprensión interna del Tao. El aprendizaje genuino no es el resultado de la memorización de conceptos, sino de la experiencia directa con la vida. De esta manera, el gobierno debe ser invisible, y la enseñanza, imperceptible. Lao Tse aplica esta enseñanza al gobierno y al liderazgo. Un buen gobierno es aquel que no necesita imponerse a través de reglas estrictas o estructuras visibles. El líder sabio actúa sin ostentación, permitiendo que las personas sigan su propio flujo natural. La verdadera enseñanza no es la que viene de los libros o de la predicación constante,
sino aquella que es sutil y orgánica, permitiendo que las personas aprendan de manera natural a través de la experiencia. Si la gente vive en armonía con el Tao, la sociedad será ordenada y sus vidas serán largas. Cuando las personas viven en armonía con el Tao, no necesitan ser gobernadas por reglas externas ni someterse a normas rígidas. La armonía interna con el Tao crea orden en la sociedad, porque cada individuo actúa de manera natural y fluida, sin conflictos internos. Lao se sugiere que la paz y la longevidad surgen cuando las personas viven alineadas con el Tao, sin esfuerzo ni lucha. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre la sabiduría intelectual y la sabiduría del Tao. Lao se nos enseña que la verdadera claridad y paz no provienen de complicados sistemas de conocimiento o normas morales, sino de una vida simple y conectada con la naturaleza esencial de las cosas. Al liberar nuestras mentes de la sobrecarga intelectual y vivir en armonía con el Tao, alcanzamos una mayor autenticidad y paz interior. Capítulo 20. Renuncia a la sabiduría. Y serás libre de angustias. Deja de pensar. Y serás libre de pensamientos confusos. La gente común está obsesionada con el saber. Y cree que la sabiduría es poder. Pero, en realidad, es un obstáculo para la armonía. Los sabios no se esfuerzan en alcanzar el conocimiento. Pero lo poseen sin esfuerzo. Cuando la gente sigue su deseo. Y vive en un mundo de ilusiones. Pierde el contacto con la verdadera esencia de la vida. Al buscar fuera de sí mismos. Olvidan lo que tienen dentro. La verdad es simple. Y solo los sencillos pueden verla. Este capítulo del Tao Te Ching resalta un tema recurrente en la obra de Lao Tse. La sabiduría no se encuentra en la acumulación de conocimiento ni en la lucha por entender la vida, sino en la simplicidad y la capacidad de vivir sin el peso de las preocupaciones mentales. Lao Tse nos recuerda que cuanto más nos esforzamos en buscar respuestas externas, más nos alejamos de la verdad interna, que es sencilla y clara. Renuncia a la sabiduría, y serás libre de angustias. La sabiduría convencional, o el conocimiento acumulado, puede generar más angustia que alivio. Cuando nos aferramos a la idea de que debemos saber todo o tener todas las respuestas, nos imponemos una carga mental innecesaria. Lao se nos sugiere que abandonemos la obsesión por el saber, porque es una fuente constante de ansiedad. La verdadera paz llega cuando dejamos de intentar controlar todo con la mente. Deja de pensar, y serás libre de pensamientos confusos. El pensamiento constante, el rumiar sin cesar, solo nos lleva a la confusión. Lao se nos invita a dejar de sobreanalizar la vida y simplemente ser. Al dejar ir los pensamientos y las preocupaciones que nos asaltan constantemente, alcanzamos claridad. La mente, cuando está en paz, no necesita pensar en exceso, simplemente fluye con lo que es. La gente común está obsesionada con el saber, y cree que la sabiduría es poder. Vivimos en una sociedad que valora el conocimiento y la información por encima de todo. A menudo creemos que tener más conocimiento nos da poder, pero Lao se señala que esta creencia es engañosa. El verdadero poder no viene de la acumulación de datos o de aprender de manera intelectual, sino de estar en armonía con el Tao, de comprender la vida de manera profunda y no intelectual. La sabiduría no se mide por lo que sabemos, sino por cómo vivimos. Pero, en realidad, es un obstáculo para la armonía. Los sabios no se esfuerzan en alcanzar el conocimiento, pero lo poseen sin esfuerzo. El sabio no busca el conocimiento de manera frenética, ni se esfuerza por acumular información. Lao se nos dice que el sabio es aquel que, sin buscarlo, posee la sabiduría de manera natural. Esto no se refiere a una sabiduría intelectual, sino a una comprensión profunda de la vida que surge cuando se vive de acuerdo con el Tao. Esta sabiduría no requiere esfuerzo porque fluye de manera natural. Cuando la gente sigue su deseo, y vive en un mundo de ilusiones, pierde el contacto con la verdadera esencia de la vida. El deseo y la ilusión nos alejan de lo real. En nuestra búsqueda de lo que creemos que necesitamos, perdemos de vista lo esencial. Lao se nos recuerda que cuando nos aferramos al deseo y las expectativas, vivimos en un mundo de ilusiones. Solo al soltar estos deseos, podemos regresar al Tao, a la verdadera esencia de la vida. Al buscar fuera de sí mismos, olvidan lo que tienen dentro. Este es uno de los puntos centrales del capítulo. La verdadera sabiduría y paz no se encuentran afuera, en el conocimiento intelectual o en las experiencias externas. Se encuentran dentro de nosotros. Al buscar soluciones externas,
Olvidamos nuestra conexión interna con el Tao, que es la fuente de toda paz y sabiduría. Lao se nos invita a mirar hacia adentro y descubrir lo que ya tenemos. La verdad es simple, y solo los sencillos pueden verla. La verdad no es complicada en enrevesada. Lao se enseña que la verdadera sabiduría es sencilla, y solo aquellos que viven con simplicidad pueden verla. La complejidad es creada por nuestras mentes, que buscan explicaciones y teorías. La verdad, sin embargo, está en la naturaleza misma de la vida, en su simplicidad. Solo los que se despojan de las capas de complicación y regresan a lo simple pueden percibirla. Este capítulo es una profunda reflexión sobre cómo la búsqueda externa de conocimiento y poder nos aleja de la verdadera paz. Lao se nos invita a liberar nuestras mentes del deseo de saber todo, de controlar todo, y en su lugar, abrazar la simplicidad y la autenticidad de la vida. La verdadera sabiduría es aquella que surge cuando dejamos de luchar contra lo que es y comenzamos a vivir en armonía con el Tao. Y así llegamos al final de este capítulo del Tao Te Ching. En cada uno de estos pasajes, Lao se nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra lucha constante por el conocimiento, la sabiduría y el control nos aleja de lo que realmente importa, la simplicidad, la armonía y la conexión con el Tao. A través de estos antiguos escritos, podemos aprender a soltar, a dejar ir lo que no necesitamos, y a vivir con una paz que solo surge cuando nos alineamos con el flujo natural de la vida. Si te ha resonado este mensaje y deseas seguir explorando más enseñanzas como estas, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido valioso y lleno de sabiduría que te ayude a conectar más profundamente contigo mismo y con el mundo que te rodea. Recuerda que en cada uno de estos textos, los secretos del Tao están esperando ser descubiertos, y juntos podemos adentrarnos en un camino de autocomprensión y paz interior. Si te ha gustado este capítulo, comparte el vídeo con aquellos que podrían beneficiarse de esta profunda reflexión, y acompáñanos en el próximo. Aquí, cada capítulo es una invitación a vivir de manera más simple, más consciente y más alineada con el universo. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tu energía. Nos vemos.